Bueno, vamos a ver si ahora se escucha y si nos llega la señal a los amigos foristas, ya que hace un momento habíamos comenzado la transmisión a través de mi página, Andrew Abrechalón, página oficial, a través de Facebook Live. Habíamos comenzado la transmisión del segmento de hoy miércoles, Pensando en Voz Alta, y por aquellas cosas de la vida, pues una vez más se quedó sin sonido, tal como nos pasó el pasado viernes en La Otra Realidad, en el segundo segmento, donde tuvimos problemas también por alguna razón con la señal. Primeramente nos dejó sin sonido alguno y luego pues meramente cortó la transmisión fuera de mi control completamente. Así que hay cosas que pasan, suceden y están a veces pues fuera de nuestro control. Lo que sea, mi amigo, digamos que es por la mala telefonía que hay en Puerto Rico, lo lento la internet en Puerto Rico, la falla que hay en las antenas de celulares acá en la zona donde estamos, y cualquier explicación técnica posible para no irnos a colubrar de que hay algo ahí, una conspiración o una agencia de estas de 3 siglas que hacen el daño por aquello fastidiar, porque no creo que realmente les interese mucho lo que digamos, lo que podamos aportar. Ellos pues tal vez están más pendientes, lógicamente, a personalidades políticas y a comunicaciones a gran escala, es decir, de millones de personas que se interesen en particular por un tema, por más tonto, estúpido o carente de información verídica que se pueda dar al público. Pero bueno, aquí estamos una vez más. Gracias a ustedes por estar conmigo hoy, miércoles 26 de junio del año 2024. Andrew Álvarez compartiendo con ustedes en Pensando en Voz Alta. Acá vamos un poquitito con nuestra catarsis y ya espero que la señal no se vuelva a disipar, a cortar o a quién sabe qué otra cosa pueda ocurrir por aquello de... Bueno, mientras yo hablo aquí con ustedes, saben que está ocurriendo allá en Bolivia un golpe de Estado. Desde hace semanas, por no decir hace meses, hay una gran inestabilidad política en Bolivia. Hay violencia en este país, ha habido encuentros obviamente armados, no únicamente la policía con criminales, sino también de grupos alegadamente paramilitares que han estado agitando la situación y la estabilidad de la nación. Hoy precisamente, hace unas horas atrás, comenzó este golpe de Estado, que de hecho desde ayer se está hablando obviamente del movimiento militar en Bolivia y de lo que aparentemente era esta alzada en contra del presidente boliviano Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora es el genuino presidente elegido en unas elecciones democráticas. La Organización de Estados Americanos, la OEA, apoya completamente el gobierno civil de Bolivia, condena totalmente este golpe de Estado militar a la vieja usanza, ¿no?, de tomar por la fuerza nuevos regímenes o imponer nuevos regímenes por la vía militar, como ha ocurrido prácticamente en toda Latinoamérica a través de toda su historia. O sea, podemos ir país por país, vamos a ver los golpes de Estado que se han suscitado en los últimos 200 años y vamos a darnos cuenta que definitivamente ha sido el modus operandi que por mucho tiempo han utilizado tanto la derecha como la izquierda. La izquierda a veces lo defiende con un poco de alegadamente alzamiento popular y de una revolución, entre comillas, cuando se da un golpe de Estado. Los de la derecha, o tal vez digamos nosotros, ¿no?, la gente que apoya este tipo de movimientos, como fue el caso de Pinochet y otros más, pues alegadamente pues utilizan, ¿no?, o por lo menos lo que sabemos, no es alegadamente, es lo que ocurre realmente. Sabemos que obviamente organizan golpes militares y es lo que hemos visto en Brasil, es lo que hemos visto, por ejemplo, como dije, en Argentina, es lo que hemos visto en Chile, en Paraguay y tantos otros lugares de Latinoamérica. Ahora, en estos momentos el mandatario llamó a los bolivianos a que se unan en contra de las fuerzas militares que están en alzada. No son todo el ejército, no son todos los militares, es un grupo específico, obviamente dirigido, ¿no?, por Juan José Zúñiga, ¿no? Juan José Zúñiga es este comandante que ha levantado esta fuerza, que se ha ido allá a la capital de Bolivia, a La Paz, y frente al Palacio de Gobierno ha puesto sus tropas y con estas tanquetas ha roto o ha destrozado las puertas de este Palacio de Gobierno y han entrado dentro del Palacio de Gobierno para tomarlo por la fuerza. Como he dicho, ha habido una condena internacional a este golpe militar allá en Bolivia. La OEA lo condena totalmente. Todos los países que pertenecen a la OEA, a la Organización de Estados Americanos,
ha obviamente rechazado, repudiado total y completamente este golpe de Estado, este golpe en contra de la democracia en Latinoamérica. Así que vamos a darle el ojo a ver qué ocurre, ¿no?, con todo este incidente, hasta dónde llega todo esto, ¿no? Según este comandante golpista, Juan José Zúñiga, él va a restablecer supuesta y alegadamente la democracia y va a liberar a todos los presos políticos que están en las cárceles, que han sido perseguidos alegadamente por el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Bueno, vamos a ver, Catacora creo que se dice, Catora, bueno, algo así, más o menos Catacora, debe ser cómo se pronuncia el segundo apellido de Luis Arce. Ahora bien, habrá que ver si esto se cumple. Hemos visto por muchísimos años, ¿no?, en todas estas operaciones militares para reemplazar gobiernos o tomarlos por la fuerza, más allá de la vía del voto. Hemos visto como personas que dirigen estos movimientos, desde golpes de Estado hasta revoluciones o cualquier otra cosa que pueda llevar por la fuerza un cambio de Estado, ¿no?, un cambio de gobierno. Siempre hemos visto que estas personas que llegan al poder prometen de todo, prometen cosas inalcanzables, ¿no? Vienen con una idea populista, de tratar de venderle a la gente la idea de que son libertadores, de que esto va a ir mucho mejor, que hay que acabar con lo que había, que van a implantar más democracia, con más derechos, con más libertad, con todo lo que usted quiera. Y recuerde algo, cuando usted quiera ver definitivamente, ¿no?, a un gobierno represivo, o quiera ver un dictador de la noche a la mañana, meramente vea muchos de estos supuestos y alegados revolucionarios que prometen la igualdad social, la justicia social, al otro día de haber ganado su revolución. Hágalo y luego opina, definitivamente. O sea, la larga historia de todos estos eventos que han acontecido no solamente en Latinoamérica, sino en cualquier parte del mundo donde llegan estos alzados en armas, donde llegan estos revolucionarios, donde se da el golpe de Estado, el que sea, derecha o izquierda, name it, el que sea. Usted se da cuenta que inmediatamente una vez toman el poder, termina completamente, ¿no?, la cuestión de los derechos civiles, derechos humanos, y sobre todo no se permite la libre expresión para que no vaya como a levantar o a producir una supuesta y alegada contrarrevolución. Y esto lo hemos visto, el paredón, el fusilamiento. El problema de mucha de esta gente lo estamos viendo en la actualidad, para que usted vea, y me dice si eso no es así, lo estamos viendo en Afganistán. Y me explico. Usted ve movimientos insurgentes, ¿no?, sean estos islamistas, ¿no?, terroristas islamistas o milicianos islamistas, o sean estos con una ideología política de la izquierda o la derecha, o Tim Marín de los Pingües, Cucaramaca de la Títere fue, el que más le guste a usted, Pingües diga que fue, ¿verdad? Bueno, la situación es que mucha de esta gente son muy buenos, ¿no?, en la oposición, me explico, son muy buenos haciendo obviamente la lucha, son muy buenos en la guerra asimétrica, en la guerrilla, son muy buenos reclutando al pueblo, vendiéndole el mensaje de cambio al pueblo, que es necesario utilizar la fuerza para poder desplazar a un déspota, ¿no?, a un dictador, a un explotador, a un corrupto. Cualquier cosa a la que se le ocurra, da lo mismo, el pueblo se la cree, lo que pueda pasar. Pero bueno, en Afganistán uso este ejemplo y lo puedo usar también en Irak, aunque han sido dos operaciones militares donde estuvo Estados Unidos y también la OTAN, y donde hubo ocupación militar por más de 2 décadas en Afganistán y por más de una década y pico, ¿no?, casi 2 décadas allá en Irak, donde hemos visto, por ejemplo, que los movimientos que había en aquel lugar, específicamente en Afganistán, los movimientos que eran insurgentes o la lucha de guerrilla que había allá o la resistencia que se daba, era una resistencia obviamente de índole religiosa, me explico, ¿no?, que era gente que quería imponer, ¿no?, un califato, quería imponer una teocracia. Tal como pasa en Irán, que hay una teocracia donde surgió aquella revolución en los 70, ¿no?, la Ayatollah Khomeini, y surgió entonces un gobierno teocrático, un gobierno religioso, guiado por el Islam, específicamente interpretación chiita. Luego pues vemos en Afganistán a los talibanes luchando desde el pasado siglo, de la década de los años 90, luchando y tomando primero el poder, desplazando a los comunistas de Afganistán, porque usted sabe que Afganistán tuvo un gobierno socialista apoyado por la Unión Soviética, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Claro, y surge el movimiento talibán y en un momento dado fue apoyado por ¿quién? Los mujahidines, que eran apoyados por la CIA y los Estados Unidos, elemental. Pues bueno, pasada esa etapa de la historia, llegan obviamente en 1995 los talibanes, pero llega el año 2001, surge el ataque al World Trade Center, el ataque, por ejemplo, al Pentágono y el frustrado ataque que iba a haber también contra el Capitolio, en el avión que se estrelló allá en Pensilvania, y luego en ese momento pues se declara una guerra contra Afganistán por ser el nido alegadamente de Al-Qaeda y de su jefe y maestro a cargo, el niño símbolo del terrorismo en aquel entonces, y se bombardea, se invade y se destruye todo lo que se encuentra en la región. Claro, hay que señalar lo siguiente:
en esta búsqueda que estaban haciendo, obviamente, de Osama Bin Laden, no había prácticamente ciudades que bombardear. Se bombardeaban cuevas, se bombardeaban montañas, se bombardeaban zonas ampliamente rurales o zonas que estaban bastante deshabitadas. Lo que habían era tal vez sembradíos de opio, y eso trataban de no destruirlo porque no se podía acabar con la materia prima que empuja muchas de las operaciones secretas o encubiertas, así que el opio es capital para todo eso, así que se trataba de destruir lo menos posible el opio. Vea si no es así, lo invito a que busque y verifique información, porque eso es clave para entender el porqué de muchas de estas intervenciones que se han dado en ese mundo subdesarrollado, en ese mundo donde el capital se transforma, ¿no?, en este tipo de elementos que pueden ser vendidos luego en el bajo mundo o vendidos en el mercado negro. A lo que voy. Está todo ese evento, ¿no? Se da, se desplaza y se saca del poder en el 2001 al Talibán, se saca al Mullah Omar, que era quien los dirigía, y llega entonces al poder una nueva junta que trae los Estados Unidos al imponer con su fuerza militar, y el Talibán se reduce a ciertas provincias y a hacer una lucha de resistencia, y luego se convierte en una lucha de guerrillas, de ofensiva, que estuvo obviamente incomodando a los Estados Unidos hasta tal nivel, hasta el momento que Estados Unidos tuvo que retirarse, como muchos otros imperios y muchos otros ejércitos han hecho a través de las edades en Afganistán, que le llaman el cementerio de los imperios. Pero bueno, basado en eso traigo el ejemplo de Afganistán o de los afganos, específicamente los talibanes, como mal gobierno, porque los talibanes eran fantásticos, fantásticos haciéndole la guerra a los Navy SEAL, fantásticos haciéndole la guerra a los infantes de marina, fantásticos haciéndole la guerra a los Airborne y a todos los que estaban allí, Rangers o el que fuera. Pero una vez llegan al poder, al gobierno, no saben gobernar, que ha pasado en muchos de estos grupos revolucionarios que han subido, han cogido el poder. Venezuela es un ejemplo, ¿no? Aunque en Venezuela no llegó por una revolución, sino por las elecciones, aunque después se nacionalizó casi todo el capital y las industrias y se fue hacia la izquierda, y vimos, ¿no?, el maritaje que hubo obviamente con Cuba, y que Cuba le diseñó el sistema de inteligencia y de seguridad interna a Venezuela. Lo sabe, ¿verdad? Si no lo sabe, entérese. Pues bueno, nos dimos cuenta obviamente como que hubo una debacle económica y cómo se ha caído el país, que da pena la pobreza en que viven los venezolanos y el subdesarrollo en que ha caído su economía, un país con una enorme cantidad de recursos naturales, casi una lista interminable de todo lo que tiene Venezuela para ser un país súper rico, aparte de la reserva más grande de petróleo en toda América y una de las más grandes del mundo, entre las 3 más grandes. Pero aún así, pobres, en una superinflación y sobre todo sin ningún futuro económico de desarrollo. Dicho eso, porque la verdad, no hay forma de batirlo, no invente. Pues bueno, a lo que voy con esto es que hemos visto también otros grupos, como la misma Revolución Cubana. Llegó Castro, Fidel, Raúl, el Che Guevara, que no sabía cómo sumar o gestar. Che Guevara, que lo pusieron a cargo, ¿no?, del Ministerio Económico y Desarrollo y todo, y lo que hizo fue fastidiar más a Cuba de lo que estaba, de lo que ya Batista se había robado con la mafia de Estados Unidos que estaba allá, y que de eso dependía lamentablemente Cuba en la época de Batista, de la prostitución, de los casinos, de la mafia, de la venta de drogas y todo ese mundo ilegal. Lo sabemos, esa es la historia. Pues bueno, una vez entran los Castro proponiendo sacar a esa gente de allí, pues no tenían un sistema de gobierno, no sabían cómo gobernar. Pregúntese por qué Cuba está como está. Ah, no, ese es el bloqueo de los yanquis. Por amor a Dios, no sea boludo, no diga disparates ni ridiculeces. Nada tiene que ver una cosa con la otra. El famoso bloqueo yanqui es prácticamente simbólico en la actualidad, porque Cuba hace negocio con tutti li mundi, con los BRICS y con todo lo que le da la gana, cuando quiere y como quiera, o no lo sabe. ¡Claro! Y ha tenido turismo de España de décadas desde el principio, y ha tenido turismo inclusive de los canadienses y de muchísima gente más que vaya de Europa y tantos lugares más para promover su turismo. El que se haya fastidiado el tabaco, la caña y todo lo demás, eso es de usanza interna, mala administración, y lo sabe cualquier cubano que vive en Cuba, te lo puede decir por aquí. Claro, siempre y cuando no sea un lambeojo y un alcahuete del gobierno cubano o del Partido Comunista, y que esté obviamente en el grupito de los preferidos sobre el resto de la población. Aclarado eso, pues lo mismo pasa en Nicaragua y tantísimos lugares más. Usted tiene Ortega que era, pues un sandinista. Llegó con las ideas revolucionarias, pero a la hora de gobernar Nicaragua es un dictador y no sabe cómo mover la cosa. O sea, una cosa es usted estar en la oposición, como pasa en la democracia, que usted critica que está el poder, cuando le toca ir a tomar el gobierno no sabe qué hacer, y su gobierno es peor que el que usted desbancó o no lo sabe. Obvio, ¿no? Sacó un partido porque no servía un COVID. Cuando llega a su gobierno, cuando usted llega allá al poder, usted no sabe hacer nada, tiene las cosas manga por hombro. Y así sucede. Esa es la realidad del mundo, lamentablemente, específicamente en los países subdesarrollados. ¿Qué pasa con Bolivia? Pues bueno, ahora tenemos este golpe de Estado, inestabiliza completamente el país. Si no se restablece nuevamente la democracia, que supuestamente alegadamente, dice este comandante, como mencioné hace un rato, ¿no? Este golpista,
Él dice que va a restablecer nuevamente, Juan José Zúñiga, que va a establecer nuevamente la democracia allí, va a dar libertades de todas clases, claro, rompiendo el derecho internacional. Ha roto obviamente la Carta Interamericana Democrática, la Carta de Democracia Interamericana la rompió. Es un acuerdo que une a todos los países de Centro y Sudamérica, es un acuerdo dentro de la OEA para sostener la democracia y para que no sucedan estas cosas. Claro que a la hora de las verduras, cosas como estas suceden. Ahora habrá que ver quién está detrás de este golpe de Estado, si es genuino o no, nacido allí en Bolivia, entre los caciques bolivianos, o es algo inspirado desde el exterior, a ver qué tendencia lleva. Si ahora vamos hacia una ultraderecha fascista, o si ahora vamos hacia la izquierda de tendencia comunista, o si vamos quién sabe a qué tipo de dictadura militar impuesta como allá en Myanmar, ¿no? En Birmania, donde esta junta militar, y esto lo he hablado anteriormente, está en el poder y está perdiendo obviamente capacidades de gobernación bien rápido. Me explico. Sacaron un gobierno democrático, sacaron una presidenta hace unos cuantos años atrás, y luego no han podido gobernar. Y lo que han hecho es reprimir al pueblo, ¿no? Estar continuamente como una fuerza represiva sobre el pueblo completamente. En estos momentos, sus soldados están abandonando las filas, una gran cantidad de sectores, las fuerzas opositoras o las fuerzas en contra, ¿no?, de esta junta militar que quieren imponer tal vez otras tendencias, no sabemos cuáles puedan ser, si quieren entablar nuevamente la democracia, la libertad ciudadana, o si quieren venir a un sistema diferente, sea socialismo, lo que le quieran imponer, nadie sabe exactamente el porqué del porqué, pero obviamente es una lucha en contra de un sistema dictatorial militar que hay allá en Myanmar, en Birmania, y ahora se están cambiando allá las fichas. El gobierno impuesto por la junta militar está retrocediendo y los grupos estos obviamente subversivos están adelantando, ¿no? Están tomando cada vez más territorios y arrinconando al ejército de Myanmar. Así que el mundo está en llamas, lo entendemos, el mundo está en fuego. Aquí no hay estabilidad en ningún lugar. ¿Dónde, cuándo y cómo? Dígame, no hay en ningún sitio. No vamos a engañar a la gente. No se me ponga aquí a predicar angelitos que comen aire y que hagan nubes. Tú sabes, la gente tiene que despertar a la realidad del mundo, que es esta. Todos los días que usted vive, si mastica con las neuronas, todos los días que usted vive, tenemos unas circunstancias muy difíciles. Y esto no es para renunciar a la lucha por la justicia social o por un mejor mundo. Todo lo contrario, esto es para que usted recapacite, despierte conciencia y se dé cuenta que hay que hacer cambios, que no podemos ser no podemos ser tolerantes a la intolerancia, me explico, a permitir que las cosas sucedan y nosotros no hacer absolutamente nada por cambiar o restablecer unos nuevos órdenes que permitan la libre expresión, la libre vida, el derecho al estudio, el derecho al trabajo, y que la vida sea un lugar mejor, o el mundo sea un mejor lugar para la vida, digámoslo de esa manera. O sea, no podemos perder de perspectiva que no somos países aislados, que vivimos en una aldea planetaria, como he mencionado tantas veces, y que somos parte de algo llamado la humanidad, y que lo que afecta a tu hermano te afecta a ti, ¿o no lo entiendes? Aún el más religioso de las personas debería entender esto mejor que a los demás, pero eso muchas veces no entienden nada. Pero por otro lado, se supone que el que más integrado está en las luchas sociales también realice esto, y muchas veces no. Muchas veces se envuelven en ideologías políticas y en luchas estériles en contra de fantasmas o de cosas que ni se ven ni se entienden, en ese etérico, ¿no?, de la discusión hipotética, y no llevan a cabo las funciones necesarias para mejorar este mundo para todos los que vivimos aquí. Y ese es nuestro deber, es mío, es suyo. Hay que aportar algo. Aunque estemos distantes a tantos lugares donde hay conflictos, aquí en nuestro propio país conflicto, en su país o lugar donde usted vive, obviamente hay problemas, lógico. Pero de alguna forma o manera uno no puede estar, qué sé yo, silente, la mayoría silente, la que nunca expresa, ese famoso término que se hizo popular en los años 80, de la mayoría silente, de que no expresan nada, que todo lo dan, ¿no?, que permiten que las cosas sucedan, que no protestan, que no se preguntan el porqué de las cosas, que no apoyan ninguna causa en particular por no comprometerse, que delegan en otro el poder. No, ya es tiempo que seamos revolucionarios de conciencia, no de AK-47, ni Molotov, ni RPG, ni bomba. Revolucionarios de conciencia, educar al mundo, despertar al mundo, lograr que la luz interna surja, ¿no? Eureka, brille la conciencia de la gente. Esas cosas hay que tratar de lograrlas con los que todavía están en formación, para que sean mejores seres humanos y puedan proteger no solamente al mundo, al planeta, sino a la humanidad. Bueno, vamos a ver qué pasa en Bolivia, vamos a estar atentos a todo eso que he estado aquí mencionando, pero mientras todas esas cosas suceden, obviamente hay una crisis dentro de Rusia. Y me explico.
Yo había hablado aquí hace meses, inclusive habíamos hablado en el canal de Molusco TV, en Top Secret, que es ese segmento que tenemos allá, donde pues hablo en ocasiones de temas que no trato acá para no duplicar el asunto, ¿no? Para que usted me vea allá y escuche unas cosas y me vea acá y escuche otras. Es decir, que haya variedad de asuntos y temas para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Bueno, aquí lo importante es que hemos hablado en ocasiones acá, tanto Orlando, mi compañero Orlando Pla como yo, como allá en Molusco TV y otras plataformas, de la situación del terrorismo dentro de Rusia, ¿no? Una situación que cada día se pone más intensa. Habíamos hablado de los chechenes, yo aquí en una ocasión, hablando de los chechenos, había hablado aquí, había desglosado algunos de los ataques más intensos que había habido en Rusia por parte de los chechenos, específicamente a principios de este siglo, y cómo había habido muertes en diferentes teatros, y esto obviamente en alusión a aquel gran ataque que hubo recientemente, hace unos meses atrás, donde murieron cientos de personas, un ataque allá en Rusia. Y dentro de un teatro donde supuestamente terroristas islamistas habían llevado una operación para asesinar a todo el que estuviese allí, sin miramiento alguno. Pues bien, ahora estamos en la llamada República de Dagestán. Dagestán es la república más pobre que tiene Rusia, ¿no? Dentro de las regiones de Rusia, esa es la más pobre. Y la mayor parte de las personas que viven allí, probablemente el 90%, son musulmanes. Sí, son rusos, musulmanes, islamistas. Esa región, por ejemplo, del Cáucaso, del norte, de esa región del Mar Caspio, toda esa zona por ahí, todas esas repúblicas rusas son musulmanes. Y dentro de ellas se gestan una serie de grupos y movimientos que van en contra del Estado ruso, de la Federación Rusa. Me explico, en contra de la política de Putin, en contra de las leyes que Rusia impone contra sus zonas y regiones, porque ellos, obviamente, aparte de ser islamistas, ¿qué quiere decir islamista? Pues bueno, una cosa es el musulmán regular, que estudia el Islam, que sigue obviamente los preceptos del Islam, y otro es el islamista. El islamista es un musulmán político, y había explicado hace mucho tiempo atrás que luego del islamista viene el yihadista, que es un guerrero, entre comillas, que lucha la guerra santa, el yihad, es un guerrero, ¿no? Es el guerrillero, es el que llaman muchas veces terrorista, es el miliciano, ese es el yihadista, que corre el yihad. Así que hay tres niveles en el Islam. Obviamente el musulmán tranquilo, que va a la mezquita, que ora, que hace todo lo que tenga que ver, ¿no?, con las leyes de la Sharia o por lo menos con la tradición islámica. Luego tienes el islamista, por ejemplo Pakistán es un país islamista, con un gobierno que aunque hay elecciones y usted puede ver algunas tendencias democráticas, obviamente el Islam tiene una gran fuerza de lo que se decide dentro de Pakistán, y tiene obviamente países donde el islamismo se convierte en teocracia, como Afganistán y sobre todo Irán, por dar algunos ejemplos. Tal vez las monarquías, como pueden ser Arabia Saudita y otros reinos que tenemos en el Oriente Medio, también son islamistas, donde el Islam pues obviamente tiene una gran fuerza, y obviamente Arabia Saudita con la Meca allí y con la ciudad de Medina y todos los lugares santos que dejó allá, obviamente Mahoma, pues definitivamente son islamistas, son políticos y religiosos a la vez. Ahora, y sabemos muy bien que también grupos dentro de Arabia Saudita han apoyado operaciones yihadistas, inclusive el ataque del 9/11, entre tantas cosas que podríamos aquí desglosar. Pero bueno, dicho eso, para ir aclarando, ¿no?, ese asunto de la conexión que hay con todo esto, estos ataques, por ejemplo, en esta república de Dagestán, específicamente en la ciudad de Machakala, creo que se pronuncia Mahakala es como debe pronunciarse, la ciudad de Mahakala, y la de Derbent, donde atacaron iglesias, por ejemplo, rusas, cristianas ortodoxas, ¿no?, católicas ortodoxas, rusas, donde atacaron también templos judíos, ¿no? Fueron obviamente allí y atacaron también a los judíos en estas ciudades. Se relaciona este ataque, por lo que han dado los medios de noticias, alegadamente con estos movimientos que se han ido organizando en estas repúblicas allá del Cáucaso al norte. Hoy no tengo el agua, por eso voy a tener que seguir así aún, como dicen, estarteando acá con la lengua y con la boca. Bueno, la situación aquí es que obviamente esto describe una vez más una gran problemática interna. Aparte de que Rusia esté enfocada en su guerra en Ucrania, y todos sus recursos y su política de guerra y su economía esté en nivel de guerra en estos momentos y estén ahí concentrando sus mayores recursos, lógicamente tienen un problema de seguridad interna. Recuerde que en este ataque que ocurrió precisamente en esta república dentro de Rusia, murieron 20 personas. De esas 20 personas, 15 eran policías, ¿ok?
policías armados, 15 policías y 5 civiles murieron, ¿no? Y obviamente aquí se describe que dentro de toda esta matanza, pues también hubo alrededor de 46 personas heridas, o sea, que hubo heridos, muertos. Dice obviamente los servicios de seguridad interna de Rusia que ellos pudieron neutralizar, o mejor dicho, matar a 5 de los que estuvieron involucrados en este ataque, pero nuevamente esas son células que están activas dentro de Rusia, que están llevando a cabo, ¿no?, este tipo de operaciones, que son operaciones definitivamente terroristas para crear inestabilidad interna en el país, y lógicamente debido a la situación en que Rusia está en estos momentos a nivel internacional y con la guerra que está corriendo, pues están aprovechando la situación, ¿no? Están aprovechando el momento para empezar a crear todo este escenario y todo este ambiente de inestabilidad interna. Lógicamente, Rusia acusa a Ucrania, olvídate de lo que sea, se cae, hay un poste, fue Ucrania, ¿no? Hay un tubo roto, fue Ucrania, alguien escupió allá, eso fue Ucrania, fue ucraniano. Cualquier cosa que pase, cayó un rayo allí, fueron los ucranianos, lo que sea. Dígame si eso no es así. Lo que ocurre en Rusia, cualquier situación criminal, terrorista, política, fallo técnico, sabotaje, lo que sea, es Ucrania. Obviamente Ucrania tiene operaciones especiales dentro de Rusia y está saboteando dentro de Rusia, lo sabemos, y lleva a cabo ataques con drones que impactan, ¿no?, zonas de refinerías en Rusia, específicamente refinerías o lugares donde hay almacenado combustible para sus tropas, es decir, para sus vehículos blindados, no atacando obviamente a centros civiles de distribución, sino centros militares, porque el enfoque que está dando supuestamente y alegadamente las fuerzas ucranianas es atacar núcleos y atacar objetivos militares dentro de Rusia para tratar de ir menguando o incapacitando a Rusia, me explico, que no tenga, ¿no?, esa enorme capacidad de seguir bombardeando o atacando a Ucrania a diestra y siniestra. Pero aparte de eso, tuvimos lo que pasó y que discutimos acá también, y lo planteamos en otro de los foros esta semana, el ataque que hubo obviamente en la península de Crimea, donde murieron 4 civiles, 2 niños y 2 adultos, decían que eran 5, pero fueron 4, y donde hubo decenas de heridos también, con misiles que cayeron allí, obviamente, estos misiles ATACMS que cayeron allá, que tienen largo alcance y que se les facilitó a Estados Unidos, y que este ataque pues ha encendido obviamente las críticas, el ataque verbal y todo el enfrentamiento que pueda haber entre los políticos rusos vis a vis los políticos en Estados Unidos. Así que Rusia una vez más destapa la olla de todo lo que esto puede implicar, el uso de estas armas de Estados Unidos de largo alcance, como estos misiles, y el impacto de estos misiles, y sobre todo, ¿no?, el uso de munición de como decimos nosotros, ¿no?, de ramilletes, así le podemos decir, otra forma también de decirlo. Pero bueno, este tipo de munición que se supone, ¿no?, que esté prohibido, que no llegue, ¿no?, que no sea utilizado para bombardear zonas civiles, ni siquiera bombardear tropas. Hay una lista de municiones que están prohibidas en los tratados internacionales y esta es una de ellas. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con esto y a dónde nos va a llevar. Pues bueno, luego de esta situación del terrorismo dentro de Rusia, hay algo que hay que señalar. Y nuevamente es lo siguiente. Una vez más, surge, ¿no?, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, el expresidente y ex primer ministro Dmitry Medvedev. Y nuevamente acusa a Estados Unidos, dice que Kiev y Washington van a arder en el infierno, que las represalias van a ser inminentes, siempre está amenazando, pero no han hecho nada, bla, 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 pero nada. Esperemos que no hagan nada, que se queden en el bla, bla, bla. En ese dicho de que perro que ladra no muerde, cosa que no es cierta, los perros que ladran y muerden, yo le garantizo eso. Pero hasta este momento, Dmitry Medvedev ha sido muy vocal, amenazando continuamente con represalias e intervenciones militares en otras regiones fuera de Ucrania y específicamente en ataques directos contra Estados Unidos o intereses de Estados Unidos. Lo sabemos. Bueno, toda esta situación también ha llevado a que se empiece a trabajar directamente con el servicio militar obligatorio, no en Estados Unidos todavía, porque no estamos en una gran guerra. Asumo, ¿no?, especulo, de que en caso de que surgiese en algún momento en este siglo, tal vez en la próxima década, quién sabe cuándo, yo no lo sé, nadie lo sabe, la tercera guerra mundial, acaso desde el punto de vista de que no sea una guerra termonuclear, porque una guerra termonuclear las tropas no sirven para absolutamente nada, ni los tanques de guerra sirven para absolutamente nada, ni nada de lo que usted ve sirve para nada, simplemente las armas nucleares, sean hipersónicas, sean sigilosas, sean las que sean utilizadas en el momento que sea,
pues estas armas estratégicas y tácticas son las que van a correr la guerra. ¿Cómo se va a hacer? Y lógicamente sistemas de inteligencia artificial, utilizando obviamente el disparo de estas armas o las guías para que estas armas sean más efectivas. Así que las tropas de infantería, los ejércitos van a estar anulados, de hecho van a ser rápidamente desintegrados en caso de que sean impactados por este tipo de armas de destrucción masiva. Pero lo que voy con esto es que sí ha habido, ¿no?, en estos momentos, no creo que, a no ser que surja una guerra grande y que Estados Unidos tenga que verse obligado a poner su sistema militar, ¿no?, el sistema obligatorio, el servicio militar obligatorio, como ocurrió en la época de Vietnam y en otros momentos, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y al igual que la guerra de Corea. Por el momento lo que sí se está estableciendo es el servicio militar obligatorio en la OTAN. Me explico, y busqué información y se me pone al día siempre. Hombre, países por ejemplo como Lituania, Polonia, República Checa, en algunos de ellos ya hay servicio militar obligatorio. Hay un servicio militar obligatorio en algunos de ellos de 9 meses. Pero esto se quiere obviamente, ¿no?, volver a revisar y entablarlo de otra manera. Desde que ocurrió por ejemplo la toma de Crimea en el 2014, muchos de estos países que ya eran de la OTAN, de Europa Oriental, comenzaron obviamente a intensificar su servicio militar obligatorio por lo que parecía ser una posible amenaza en el futuro de Rusia. Luego, con la invasión de Rusia, la toma del Donbass y otras zonas de Ucrania por Rusia, pues lógicamente esto ¿cómo diría yo?, se aumentó más ese miedo, ¿no?, se aceleró aún más la toma de decisiones de poner el servicio militar obligatorio, y específicamente los países que están, ¿no?, en la zona oriental, específicamente de la OTAN. Esos países son los que se están en estos momentos preparando para el servicio militar obligatorio, para extenderlo más o para imponerlo una vez más. Así que hay cambios radicales dentro de la misma OTAN y de los países que hacen frontera o cercanía con los rusos y con Ucrania, por el temor de que ellos piensan, y obviamente es lógico que piensen eso, que la guerra podría expandirse y llegar hasta donde ellos. Por ende, hay que prepararse para cualquier circunstancia que pueda ocurrir en caso de que estas cosas puedan no suceder más adelante. Bueno, básicamente aquí hemos dicho algunas de las cosas que están pasando en el mundo. No podía tampoco cerrar sin mencionar algo de Julian Assange. Julian Assange, ya todos sabemos, llegó a Australia, alegadamente no tiene ningún tipo de limitación, no le han puesto limitación a su libertad, no tiene ningún tipo de grillete electrónico, no tiene ningún tipo de seguimiento. Sí, Pepe, júralo. Obviamente va a tener vigilancia electrónica, eso lo debe ser cualquier hijo de vecino que tenga un poco de sentido común o noción de algo. Lógicamente, la NSA, la CIA y otras, como la CIEO y otras agencias de seguridad nacional de Estados Unidos y de seguridad internacional, obviamente van a seguir echando el ojo a Julian Assange. Y la NSA estará revisando obviamente sus correos. Y si Julian Assange vuelve obviamente y reabre a Wikileaks, ¿qué es lo que va a tirar en Wikileaks? Porque yo asumo, y lo vuelvo a decir, porque no lo sé, ni usted tampoco lo sabe, nadie lo sabe, nadie estaba allí para saber qué se acordó o qué no, sino Assange, sus abogados, Julian Assange, sus abogados y obviamente el representante del gobierno de los Estados Unidos a nivel judicial. O sea, asumimos que él se habrá comprometido en eliminar los documentos que todavía pueda tener del Departamento de Estado y del Pentágono, de no publicarlos, de eliminar lo que pueda tener o de entregar ese material a la inteligencia de los Estados Unidos, para que esté bajo control de la inteligencia de Estados Unidos y ahí sea pues decomisada o destruida. Asumimos que debe haber algún acuerdo donde él se compromete a no ponerse nuevamente o a indagar o a recibir información de anónimos o de grupos de inteligencia camuflajeados como los rusos, que siempre colaboraron con Julian Assange, especialmente en las elecciones allá en el 2016 entre Trump y Hillary Clinton, donde Julian Assange se convirtió en un vocal de la inteligencia rusa a través de Wikileaks, lo sabe, ¿verdad? Pues bien, eso es parte de lo que aquí se ha estado negociando, por eso el hombre ha dicho, esta boca no es mía, ha estado calladito. De hecho, se declaró culpable de la información. Cuando le preguntaron, ¿cómo se declara? ¿Qué dijo allá en las Marianas del Norte, en territorio de Estados Unidos no incorporado, igual que Puerto Rico y las Vírgenes? Soy culpable de información. Es culpable de la información, que nada más se declaró culpable. Pero bueno, dicho ese asuntito por aquello de que tiene muchas cosas implicadas al decirlo, aquí nuevamente hay que señalar, debe haber habido algún acuerdo. Usted se compromete a no meter más las narices donde no lo llaman y usted va a estar tranquilo. Y obviamente el gobierno de Australia, que es aliado del gobierno de Estados Unidos y aliado de todos los países de la OTAN, se comprometen en alguna medida, ya que fueron los que cabildearon con el gobierno de Estados Unidos para que este acuerdo se lograra, pues lógicamente deben estar llegando a algún acuerdo
también para que Julian Assange manténgase usted como tiene que mantener, estas son las reglas de juego, qué sé yo, publique sobre, qué sé yo, sobre chisme de farándula, publique sobre el tiempo, hable del cambio climático, hable de populismo, hable de la moda, hable de golf, hable lo que le dé la gana, hombre, pero no vuelva a hablar, obviamente, de material sensitivo o material clasificado de ninguna de las potencias anglosajonas. Las potencias anglosajonas usted las debe conocer: Nueva Zelanda, Australia, Gran Bretaña, o Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, que aunque tiene una parte de Quebec en francés, es también anglosajona, parte de un Commonwealth. Así que esas son las potencias anglosajonas. No intervenga con las potencias anglosajonas. ¿Lo entendemos? Muy bien. Eso es parte de los acuerdos y las negociaciones, que yo asumo, tal vez, a lo mejor, quién sabe, estarían vigentes. Porque no creo que lo hayan, váyase por la libre, que Dios reparta suerte, haga lo que quiera, vuelva a coger información de cualquier hacker, porque él era un hacker, a eso se dedicaba Julian Assange, no era ingeniero, no era abogado, era un hacker. Pues bueno, y por ahí usted siga haciendo lo que le dé la gana, y luego lo arrestamos en otra ocasión. Por el amor a Dios, no seamos boludos, claro que no. Obvio. Pues bien, el caso obviamente de Edward Snowden es total y completamente diferente, no se parecen en nada uno del otro, nada es nada. Simplemente que obviamente tocaron material clasificado y que ambos liberaron información. En el caso de Snowden, programas que eran neurálgicos dentro de la Agencia Nacional de Seguridad para Vigilancia Internacional, como Tempora, como PRIMS y otros más, que él liberó, que los dejó a la luz pública, los trajo, hackeó y sacó información, se la repartió, se la entregó a los chinos, se la entregó a los rusos, se la entregó a periodistas, y obviamente de gratis no fue, porque de algo vive Edward Snowden. ¿O usted cree que vive del cuento y del maná que baja del cielo? Óyeme tú mismo. Claro que no. Obviamente vive de algo. Y está, como todos sabemos, como que, bueno, está asilado, ¿no? Tiene asilo político en Moscú, protegido por Vladimir Putin, protegido obviamente por la inteligencia y la seguridad interna de Rusia, donde nadie puede acercarse al perímetro donde él está, donde no sabemos dónde vive, donde supuestamente alegadamente pues está protegido de cualquier intento de secuestro para devolverlo a Estados Unidos, de asesinato, cualquier otra cosa. Lógicamente la CIA sabe dónde está y lo que hace, de eso no hay duda. Y la NSA lo rastrea siempre electrónicamente, porque la capacidad tecnológica de la NSA supera la de cualquier servicio de inteligencia en el mundo, lo sabe, claro. La NSA es el dueño, o la agencia dueña de toda la globalización, obviamente digital, de toda es toda. Y es así que no hay lugar donde no se pueda meter, donde no sea no sea ubicado. Así que sepamos, por más hacker que haya sido Edward Snowden, por más que haya estado como empleado de la CIA y luego como contratista de la NSA o lo que usted quiera, no güey Felipe. Hay que saber de estas cosas y hay que ver cómo realmente trabajan estas cosas y de qué forma o manera, pues los sistemas se preservan. Y muchos de los programas que trajo Edward Snowden, pues ya obviamente están en desuso y han sido sustituidos por mejores programas. Aquí están mis perritos una vez más haciendo las magias para decirme que se acabó el evento. Aquí ya mismo van a comer, así que ya quieren jugar, lo que quieren es que les sirvan su comidita. Pero bueno, mis amigos, gracias a ustedes. Los dejo aquí. Estamos el viernes nuevamente en La Otra Realidad, compartiendo con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, donde discutiremos asuntos, temas de interés internacional, de impacto, para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Gracias como siempre por su apoyo. Les recuerdo que estaremos en septiembre en Bellas Artes de Santurce, Top Secret .2, material censurado, lo que se supone usted no deba saber, y eso es para, como decía mi abuelita, para criar macho, despertar a la gente y que vean qué es lo que realmente sucede en sus propias narices y lo que pasa también por debajo de la mesa. Gracias como siempre, los espero este viernes a las 8 de la noche en La Otra Realidad, y te lo digo una vez más: sayonara, ojo visor, oído en tierra. Se me cuidan, hasta la próxima.